¿Qué fue la Reforma Protestante? Se los leo, dice, fue el movimiento liderado por varios cristianos estudiosos de las Escrituras, que en el siglo XVI rechazó la corrupción reinante en la Iglesia Católica, a la cual pertenecían, y promulgó la inminente necesidad de volver a reencontrar, solo en las Escrituras, la verdadera enseñanza de la fe cristiana. Su principal aporte fue darle a la Biblia, y no a los hombres, la máxima autoridad sobre la Iglesia, y el proclamar la salvación exclusivamente solo por gracia, mediante la fe en Cristo, y no por las obras y méritos personales que enseñaba equivocadamente la religión dominante. O sea que el gran aporte de la Reforma Protestante son dos cosas muy valiosas. La primera, colocó a la Biblia en el lugar que le corresponde. Realmente la autoridad en cualquier congregación, la máxima autoridad no es el pastor, es la palabra de Dios. Y el pastor simplemente es una persona que, de acuerdo a ella y sometido completamente a ella, lidera la iglesia. Pero no hay unas jerarquías que porque sí o simplemente porque fueron nombradas ya tienen autoridad de parte de Dios si éstas están alejadas de la Escritura. O sea que lo que hicieron los reformadores es decir, el Papa no es la máxima autoridad, la palabra de Dios es la máxima autoridad en la iglesia, ¿sí? Que era algo que se había perdido y que de hecho todavía sigue muy perdido en muchas iglesias, que nos enseñan que aparte de la fe hay que añadir obras, o sea, buenas acciones a lo que creemos, para que eso sumado nos dé la garantía o por lo menos alguna oportunidad de salvación frente a la deidad que crea, ¿sí? El catolicismo promulga eso, fe en Cristo más buenas acciones, obras de misericordia, penitencias, sacramentos y una cantidad de cosas que si usted las cumple, posiblemente se va a ir al purgatorio, porque a nadie le garantizan que se va a ir al cielo. Y después de unos años en el purgatorio de estar sufriendo allá, purga sus pecados y termina accediendo al cielo, si es así. Eso es una mitología, ¿no? Que está completamente alejada de la Biblia. Pero eso es lo que aún hoy en día los católicos creen. No el católico nominal, sino es parte esencial de la doctrina católica. Obviamente eso lo han tratado de tapar, especialmente este último papa, que es así como una estrella, una diva de cine. Él trata de tapar las cosas con buena onda, con buena vibra, pero la realidad es que siguen creyendo en el purgatorio, siguen creyendo en María como intercesora y una cantidad de errores terribles, ¿sí? Hermanos, la enseñanza de la Reforma Protestante que cambió el mundo está resumida en la declaración de las 5 solas, que explican de una forma sencilla los fundamentos de la teología de todas las iglesias evangélicas de sana doctrina. Toda iglesia evangélica de sana doctrina se identifica con las 5 solas que vamos a explicar en el culto hoy, ¿sí? ¿Qué sucedió con la iglesia después de que termina el libro de los Hechos? ¿Por qué no vamos al libro de los Hechos? Hechos 28 y leen el 30 al 31, por favor. Hechos 28, 30 al 31. ¿Lo tienen, hermanos? Miren cómo termina el libro de Hechos. El libro de los Hechos termina con una narración. Pablo encarcelado en Roma y está allí detenido por causa del evangelio y él está esperando una apelación ante el César, ¿no? Y termina ahí. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasó después con la iglesia? ¿Cuál es la historia de la iglesia? Porque ahí no terminó la historia. Algunos incluso dicen que el libro de Hechos no termina con amén al final, porque la historia de la iglesia se sigue escribiendo. Ya no la inspirada como la de Hechos, pero sigue escribiéndose la historia de la iglesia. En las narraciones del Nuevo Testamento vemos persecución de parte de los judíos, pero poca persecución de parte del gran imperio romano, que era el que regía el mundo en ese momento. A partir del año 64 empieza la gran persecución del imperio romano contra el cristianismo porque lo veo como una amenaza. El imperio romano era laxo respecto a las religiones, no le imponía a la gente que creyera lo que ellos creían, o sea que ellos tenían una cantidad de dioses. A donde llegaban, ellos eran más bien como diplomáticos y decían, sométanse a nosotros y nosotros los dejamos adorar sus dioses. Pero hay una excepción, tienen que decir que dentro de sus deidades está incluido ¿quién? El César. Y ese era el problema. Las demás religiones decían, listo, creemos en Zeus o no sé en qué cosas, en el panteísmo que creamos y también le rendimos tributo a César. Pero el cristiano dice, no puedo hacer eso, porque hay un solo Dios
y hay un solo mediador, que es ¿quién? Jesucristo. Y entonces ya el imperio empieza a ver al cristianismo como una amenaza y empieza la persecución. Y eso es lo que vemos a veces representado en las películas, ¿no? Los cristianos son martirizados. ¿Quién es un mártir? Una persona que muere por causa de su fe. ¿Cómo son martirizados los cristianos? Pues incluso en espectáculos públicos como el que está representado ahí en el circo. Eso es realidad. Los cristianos eran echados a las fieras. Los romanos eran gente muy degenerada. Y los grandes espectáculos de ellos eran los famosos gladiadores y el reunir 50, 60 mil pesos, 50, 60 mil personas en un estadio que llamaban el Coliseo, y había muchos coliseos en el imperio, y allí reunían gente para que se matara. Y era un espectáculo de sangre. Y a los cristianos los quemaban vivos, los crucificaban como espectáculo, a los cristianos los echaban a las fieras, y había muchas formas de perseguirlos, ¿sí? Pablo muere bajo esa persecución, porque Pablo más o menos muere por esos años. Hechos no lo narra, pero la historia dice que Pablo murió decapitado en Roma. Decapitados que le cortaban la cabeza. Pablo también fue un mártir. De hecho, todos los discípulos, los apóstoles del Señor, fueron martirizados, a excepción de Juan. Pero no quiere decir que Juan no fue perseguido, ¿sí? ¿Se acuerdan que el Señor se lo dijo a él? Que él iba a estar hasta cuando... lo dijo al final en el Evangelio de Juan, que la muerte de él no iba a ser igual a la de los demás discípulos. Era lo que el Señor estaba queriendo decir allí. Los cristianos tenían que reunirse en las catacumbas, que eran como los cementerios de esa época. O sea, los cultos se hacían a escondidas. O sea que la historia del cristianismo ha sido bien intensa, ¿sí? En el año 90 aproximadamente se cierra el canon bíblico, y esto es muy importante. En el año 90 se escriben las últimas epístolas, se creen que son las epístolas de Juan, y ahí se cierra el canon bíblico, la revelación directa de Dios a hombres que dejaron eso consignado en las Escrituras, y ese canon bíblico va a ser reconocido años más tarde por los creyentes y por varios concilios de la iglesia, reuniones donde se sentaban a estudiar estos casos en la iglesia del Señor. Sucede algo que marca la historia del cristianismo. Hasta aquí todo va bien. Son perseguidos, pero son fieles. Ya empiezan a surgir herejías, ¿sí? Ya empiezan a surgir doctrinas erradas, falsas, que de hecho vienen de esa época y hoy todavía las vemos, ¿sí? Digamos, hay una cosa que se llama el arrianismo. Un señor que se llamó Arrio, en esa época, comenzando la iglesia, dijo que Cristo no era Dios, que era un intermediario, que era una creación intermedia, superior a los hombres, pero inferior a Dios. Los herederos de Arrio son los testigos de Jehová, digamos. Ellos creen eso mismo. Aunque parezca nuevo lo de los testigos de Jehová, porque como organización tienen menos de un siglo, o un poco más de un siglo más bien, esas son viejas herejías, ¿no es cierto? Entonces, sucede algo en el año 313. Uno de los emperadores romanos vio que el cristianismo había crecido mucho, y como buen político dijo, pues ¿para qué lo seguimos persiguiendo? Más bien, si no puedes contra tus enemigos, ¿qué haces? Únete a ellos. Algunos dicen que Constantino se convirtió. Yo creo que los frutos de la conversión de Constantino no son buenos. Entonces, ¿qué pasa con Constantino? Dice que él legaliza más bien la iglesia cristiana. Y la volvió la iglesia, no solo legal, sino la iglesia oficial del Imperio Romano. O sea que cogieron todos sus dioses, Júpiter y todo lo que ellos querían, y los desecharon, y ahora pusieron a Cristo como la religión oficial, el cristianismo en el Imperio Romano. Algunos dirían, uy, un gran avivamiento. No, no fue un avivamiento. Fue el comienzo de la decadencia de la iglesia cristiana. El emperador que antes perseguía a los cristianos, ahora construyó templos para los cristianos con los fondos públicos. El emperador empezó a financiar copias de la Biblia. Recuerde que en esa época no había imprenta, todo era a mano y era costoso. Y él empezó a financiar de los fondos públicos la copia de la Biblia. El emperador empezó a poner encargos públicos elevados ¿a quiénes? A cristianos. Pero sucedió un gran problema. Y es que si alguien quería aspirar a un cargo público, tenía que hacerse cristiano. Pero como el cristianismo no se impone, sino que es una gracia de Dios que le da fe a las personas, pues la gente empezó a decir, listo, yo me hago cristiano porque pues me interesa tener el puestico, ¿no es cierto? Por poner un ejemplo. Y la gente empezó a saber que si quería tener el favor del imperio tenía que hacerse cristiano. Entonces empezó el cristianismo de nombre. Ya no era una fe perseguida, ya no era una cosa que le costaba a las personas cuando creían,
sino que ahora era una cuestión que traía beneficios. Y eso empezó a hacer que mucha gente empezara a ser cristiana, pero solo de nombre. No eran nacidos de nuevo, simplemente eran personas que se unían al cristianismo por un interés. De ahí nace la adoración de los ídolos, de una manera muy sencilla. Ellos creían en su corazón en sus dioses falsos, paganos. Seguían creyendo en ellos, pero como les tocaba hacerse cristianos, entonces empezaron a disfrazar sus dioses paganos ¿de qué? De santos y de vírgenes, ¿sí? Y uno ve en la historia que cuando adoran a la Virgen, eso tenía otro nombre antiguo, era una diosa, que simplemente la disfrazaron como la Virgen María, y cuando ellos se arrodillaban ante esa Virgen, no estaban adorando a la Virgen, sino que en su corazón estaban adorando a su diosa. Entonces empieza la decadencia del cristianismo, ¿sí? En el año 304, un poquito antes de que Constantino oficializara la iglesia cristiana, el obispo de Roma empiezan a jerarquizar la iglesia, un gran problema. Y hay unos que se llaman obispos y se ponen por encima de los pastores habituales, empiezan a ponerse encima de ellos. Y estos obispos tienen designados lugares específicos. Y hay un obispo en Roma, que es la ciudad donde murió Pedro, y por eso consideran que el centro del cristianismo allá, ¿sí? Y ese obispo empieza a fortalecer la idea de que él es el sucesor de Pedro. La Iglesia Católica cree en algo que se llama la sucesión apostólica. Por eso ellos creen que Francisco es el sucesor directo de Pedro. Pero la Biblia no habla de ninguna sucesión apostólica, ¿sí? Entonces él empieza a fortalecer esa idea y empieza a fortalecerse la idea de que todos los demás obispos y pastores cristianos deben someterse al obispo de Roma. Y ahí empieza a surgir la idea del papado, ¿sí? O sea que ya en ese momento la iglesia se está arruinando, se está pervirtiendo. Ese es el origen del catolicismo. Los católicos dicen, no, Jesús estableció la iglesia católica, eso es una falsedad absurda. Y comenzó como una desviación del verdadero cristianismo, de la verdadera doctrina, impulsada por el emperador Constantino, que cometió el gran error de legalizar la iglesia. ¿En qué sentido? No en legalizarla, sino en oficializarla como religión impuesta a las personas. ¿Sí ven? ¿Por qué nuestros países son católicos? La gente es católica acá, ¿por qué? ¿Por convicción? Es una cuestión cultural. Hace 500 años vinieron también los españoles y nos impusieron el catolicismo, ¿sí? A punta de espada. Entonces la gente es cristiana por convicción o católica por convicción. No, simplemente es algo que vinieron heredando. Y por eso siguen la corriente. Pero ellos no tienen ninguna convicción de eso. Ni siquiera saben lo que su iglesia enseña. Y eso fue lo que pasó en ese momento. En el año 380, Pelagio, un monje británico, niega la exclusividad de la fe en la salvación. O sea, él ya empieza a negar que no solamente por fe, o sea, empieza a aseverar más bien, que la salvación no es solo por fe, sino que el ser humano tiene méritos para ganar la salvación. Lo que niega Pelagio es que haya un pecado original, o sea, que el hombre no nace malo, sino ahí viene la filosofía también de los comunistas, ¿no? El hombre no nace malo, sino que la sociedad lo corrompe. Y entonces eso viene desde esa época, Pelagio en el año 380, y él empieza a decir, no, como no hay pecado original, pues el ser humano lo que puede hacer es esforzarse, hacer buenos méritos, y él por sí mismo puede ganar su salvación. Obviamente toda la iglesia rechaza eso, lo considera una herejía, pero algo permaneció de esa semilla de Pelagio, y se llama el semipelagianismo, que hasta el día de hoy es la base, y es triste decirlo, de la iglesia católica, porque dicen, sí, el hombre nació con pecado, pero no es tan malo como para que no pueda vivir una vida decente y de cierta manera aportar a su salvación. Nosotros enseñamos, de acuerdo a la escritura, ¿qué? ¿Se acuerdan los 5 puntos? La depravación total del ser humano, que es lo que enseña la palabra. Dice Efesios 2 que el hombre está muerto, y muerto es muerto en sus delitos y pecados, no está enfermo. Y también en la base del arminianismo, que hoy creen la mayoría de iglesias evangélicas. El arminianismo dice, sí, el hombre está enfermo, está grave, está ahí en un punto, pero todavía tiene algo que hacer, y eso se llama fe. Entonces, de allí viene esa herejía del semipelagianismo, ¿sí? Realmente la Iglesia Católica es un poder más político que espiritual. ¿Sí ven que cuando vino el Papa le rinden honores de jefe de Estado? ¿Sí? Porque la Iglesia Católica es un poder político, no tiene ningún liderazgo espiritual, está en contra de la palabra de Dios. Lo que hace el Papa es rellenar el vacío que deja el Imperio Romano cuando cae.
el Imperio Romano cae más o menos en ese siglo, en el siglo IV, cae quiere decir que se acaba y entonces queda el vacío. Y el Papa viene a usurpar, no a usurpar, viene a rellenar el vacío de autoridad que había dejado los emperadores, el César. Entonces el Papa ocupa un lugar. De pronto no tanto directamente como político, pero sí con una influencia grande en todo el imperio. Así que empieza a ser un poder político, como se los he dicho. Vienen 1000 años de oscurantismo, porque eso se reconoce en la historia universal, donde el poder de los papas se vuelve casi que absoluto sobre el mundo occidental, ¿entiendes? Europa, partes de África, partes de Asia, ¿sí? Sobre el mundo occidental, que era el mundo conocido, digámoslo en ese momento, el Papa tiene un poder casi absoluto, incluso sobre reyes, ¿sí? Trayendo una profunda decadencia espiritual sobre la humanidad. Hay cosas como las cruzadas, ¿no? ¿Han escuchado las cruzadas? Que los papas mismos promovían que los ejércitos cristianos, entre comillas cristianos, de Europa, se armaran y fueran a Tierra Santa, que estaba ocupada por los musulmanes. Y eso fueron grandes masacres, y fueron algo así como siglos en que se organizaban cruzadas y enviaban gente allá a morir en nombre de ¿qué? Del Papa. La excusa era que los lugares santos, donde Cristo había vivido y había hecho su ministerio, estaban ocupados por impíos, por paganos, por los musulmanes. Entonces había que recuperarlos para el cristianismo. Eso suena espiritual. La realidad es que el Papa veía en la Tierra Santa un gran negocio, porque armaban tours, se lo hablo en el lenguaje del siglo XXI, se llamaban peregrinaciones a Tierra Santa. Los cristianos no podían ir porque estaba ocupado por los musulmanes. Entonces necesitaban que volviera a recuperarse eso para los cristianos, entre comillas, y pudieran otra vez tener ese negocio, explotar ese negocio de enviar peregrinaciones a Tierra Santa. O sea, el tipo de maldad de los papas, más adelante cosas como la Inquisición, que fue una época de terror terrible sobre la humanidad, todo eso a la gente se le olvida. Pero eso es algo que marcó la historia de la humanidad y que fue promovida por la Iglesia Católica y los papas. O sea, el mundo está en una decadencia espiritual tremenda. Las aberraciones y maldad de quienes dirigían la iglesia llamada católica, y se llama católica porque significa universal, son innombrables. Hay libros que hablan de eso. Habían papas tan degenerados que decían que la gente de Roma les escondía a la esposa y las hijas. Porque si los tipos salían a la calle y veían a su esposa, como tenían todo el poder, decían que se venga conmigo y las violaban. Las hijas también. Eran tipos súper degenerados la mayoría de ellos. Hubo una mujer que se vistió de hombre y se nombró papa, como si fuera un hombre, se llamó la papisa Juana. Y murió en una procesión porque abortó en medio de la procesión, por ponerles un ejemplo. Es una historia terrible de suciedad en el nombre de Cristo. Cristo no estaba allí, pero usaban el nombre de Cristo de una manera degenerada. Obviamente en los últimos siglos ha menguado su tono, pero siguen siendo los mismos lobos, vestidos ahora con ¿qué? Con piel de oveja. Entonces, sin embargo, siempre Dios ha tenido un remanente. Y entonces habían cristianos que querían ser fieles a la palabra y que eran ellos perseguidos en su mayoría por la Iglesia Católica. Y muchos les tocó esconderse y camuflarse allí, pero ellos seguían siendo fieles a la palabra de Dios. Dios siempre ha tenido un remanente. La Biblia fue vetada de cierta manera por la Iglesia Católica. ¿De qué manera? Sí, la Biblia estaba disponible. Primero que todo era muy cara porque no había imprenta. Entonces todas las copias eran a mano. Eso costaba muchísimo. No cualquiera podía tener una Biblia. Pero la otra es que prohibían que la Biblia estuviera en el lenguaje que la gente entuviera. O sea, digamos, la Biblia en español no se podía en español, tocaba que la gente la leyera en latín. Así que solo la gente muy docta podía entender la Biblia y leerla y estudiarla. Porque era solo en latín. Estaba prohibido que fuera en el lenguaje de la gente, en el inglés, en el alemán, en el español. No, eso estaba prohibido. Era una manera de ellos negarle la oportunidad a la gente de que conociera la luz de la palabra y todo fuera filtrado a través de lo que ellos querían decir que la palabra supuestamente decía. Algunas de las grandes errores doctrinales de la Iglesia Católica son cosas como otorgar a María una posición de corredentor al lado de Cristo. Incluso le llaman la Madre de Dios, ¿no? Que es una incoherencia. La intercesión de los santos. Eso quiere decir que Cristo no es el único mediador. La veneración de imágenes, que eso no es otra cosa que adoración, pero ellos discuten que no es adoración, es veneración, ¿sí? De todas maneras, la Biblia en Éxodo 20 que dice que uno no se debe inclinar
a ninguna imagen, ¿sí? Ni orar a ellas. El fetichismo místico, ¿no? Entonces usted ve que lo llaman la reliquia, ¿no? Entonces la mano de San Agustino, yo no sé qué cosa, ¿sí? Allá van y la veneran. Que la señora que quedó tiesa y no se ha descompuesto, entonces allá van a la catedral de yo no sé dónde está. Entonces eso es adoración, eso es fetichismo. Todo eso es contrario a ¿qué? A las escrituras. El Papa como cabeza de la iglesia. Nunca Dios ha dicho eso en su palabra y Jesús no dejó a Pedro como Papa, ¿no? De hecho, Pedro cumplió una gran labor, pero el gran apóstol, digamos, de los gentiles fue Pablo, ¿no? Dice todavía la Iglesia Católica que solo a través de ella hay salvación. O sea que los que no somos católicos, claro, eso lo ocultan, ¿no? Hoy en día eso no se puede decir porque se ve mal visto en la época de las redes sociales, eso no. Pero sigue creyendo ahí, está escrito que ellos, solo en la Iglesia Católica hay salvación. Igualar la autoridad de la Biblia con la tradición de los concilios y decretos papales. Para ellos la Biblia no es única autoridad. Por eso cuando uno discute con un católico es difícil porque ellos no confían solo en la Biblia, sino también igualan esa autoridad bíblica ¿a qué? A sus tradiciones, lo que han dicho los papas, lo que han dicho sus concilios, sus jerarcas. Entonces eso es supremamente grave. La misa, miren que la misa realmente es algo muy ofensivo a Dios. No es un mero acto de culto. Realmente la misa es la Eucaristía, lo que significa que ellos cada vez que practican la misa están sacrificando, incruentamente llaman ellos, ya sin sangre, pero están sacrificando nuevamente a Jesucristo. Eso es la hostia. La hostia para ellos no es un símbolo del cuerpo de Cristo, sino que es literalmente el cuerpo de Cristo. Es algo que no tiene ni siquiera lógica, pero lo creen. Entonces, todo eso es una cosa blasfema contra Dios, ¿sí? Jesús murió una vez y para siempre, dice la palabra. El purgatorio como un sitio donde se expían los pecados por el sufrimiento, con el sufrimiento propio. Entonces usted puede vivir una vida muy consagrada al catolicismo, pero le dicen que al final hay un lugar intermedio entre el infierno y el cielo, y como hay pecados que usted no logró, no alcanzó el perdón a través de confesión o penitencia en esta vida, entonces va a tener que purgarlos en el purgatorio. Y allí, a través de sufrimiento, usted va a lograr en algún momento dado ascender al cielo. Se han visto que cuando antiguamente los que iban a misa, que dice, esta misa es por el alma de yo no sé quién, ¿se han visto? Y la gente como que ni le pone atención. Eso quiere decir que alguien pagó para que le ofrecieran esa misa y de esa manera pues le reduzcan unos añitos en el purgatorio. Suena ridículo, pero es así. Entonces, si usted paga misas desde su abuelita rápidamente va a salir del purgatorio. Y si no tiene plata, pues grave. Contra eso se rebeló Martín Lutero, ¿sí? La confesión de pecados a sacerdotes, algo completamente antibíblico, ¿sí? La salvación no solo se obtiene por la fe en la obra de Jesucristo, sino que se deben añadir buenas obras para garantizarla. Eso quiere decir que usted debe cumplir con los sacramentos que ellos tienen, hacer obras de misericordia y una cantidad de cosas para obtener méritos propios para la salvación. Así que la Iglesia Católica sumió el mundo en el oscurantismo. Eso hoy no lo reconoce, pero es la realidad histórica, ¿sí? En el año 1320, ¿sí? 1320, la Biblia en inglés. Eso fue una gran hazaña, porque estaba prohibido. ¿Por qué? Porque él quería que esto fuera para la gente del común. Por ese acto de traducir la Biblia al inglés, lo odiaron tanto los jerarcas católicos que póngale cuidado a esto. Cuando él murió, 30 años después, por hereje, mandaron a sacar los huesos de él, o sea, desenterrar su cuerpo y quemarlos, porque era un hereje, 30 años después de haber muerto. Será suprema, por solo el hecho de que él tradujo la Biblia al inglés y se lo dio a la gente. O sea que la Iglesia Católica persiguió terriblemente a los creyentes verdaderos. En el año 1415, Juan Hus empieza a enseñar la Biblia y a proclamar que la Iglesia Católica no es la verdadera Iglesia de Cristo. ¿Qué sucedió con él? Lo quemaron vivo, ¿sí? De hecho, tuve un primo que fue allá a esa ciudad en Praga, que yo creo que es donde estuvo. Me dice que ya esos lugares todavía son centros históricos y como museos, que toda la gente va y recuerda a Juan Hus, porque fue un hombre que tuvo el valor
de decir la Iglesia Católica no es la verdad y miren, aprendan la Biblia. Así que lo quemaron vivo por orden de las autoridades de su ciudad. Recuerden que las autoridades estaban amangualadas con la Iglesia Católica. Entonces viene el año 1517, que es lo que vamos a recordar. Martín Lutero, un monje agustino, clava las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, yo no sé, no hablo alemán, ¿sí? En Alemania, en respuesta a la venta de indulgencias ordenada por el Papa León X, ¿sí? Comenzando un movimiento que desconoció la autoridad del Papa y promulgó la autoridad suprema de la Escritura sobre los creyentes. ¿Quién fue Lutero? Hijo de un minero, era hijo de un minero acomodado que querían que estudiara abogacía. Pero él sentía mucho temor de lo que le sucedería después de la muerte, así que empezó a buscar la verdad acerca de cómo podría ser salvado. Inicialmente, pues el recurso que él tenía era volverse sacerdote, y eso fue lo que hizo. Como monje dicen que era un hombre muy estricto, porque él quería ganarse la salvación, verdaderamente la que se la quería ganar, vivía aterrado con eso. Dice que él oraba y, bueno, rezaba realmente, y ayunaba un promedio de 6 horas diarias, ¿sí? Un hombre muy estudioso, obtuvo un doctorado en teología y se dedicó a la enseñanza de temas bíblicos o teológicos de acuerdo a la Iglesia Católica, ¿no? Porque aún era católico. Este hombre realmente fue un hombre muy estudioso. Hay algo que marcó la vida de Martín Lutero. En 1510 él viaja a Roma. Imagínense que ir a Roma era como, no sé, ir a la gran ciudad donde vivía el Papa. Era como una antesala del cielo. Todos los católicos del mundo, y la mayoría, y todo el mundo era católico en ese momento, les tocaba, querían ir a Roma porque también ir a Roma les ganaba puntos para salir del purgatorio. Entonces, si uno viajaba a Roma, obtenía unos créditos allí, ¿sí? Y entonces la gente, y él emocionado va a viajar a Roma, y cuando llega a Roma lo que ve es una ciudad decadente. Lo aterra. La corrupción. Cómo comercializaban con la fe. Eso no es extraño al día de hoy, ¿no? Cómo comercializaban con la fe. Si usted paga una moneda y sube estas escaleras allí en la plaza de San Pedro o donde estuviera allí, si usted las sube de rodillas y reza en cada peldaño por el alma de su abuelo va a salir del purgatorio y va a ir al cielo. Pero primero tiene que pagar, ¿sí? Había un negocio con las reliquias. Dicen que en España habían 18 tumbas de apóstoles, cuando eran 12 nomás, ¿sí me entienden? Pero se las inventaban porque era un negocio. Y me dice, yo tengo la tumba de San Pablo acá, vengan, paguen y véanla. Y recen y van a ganar puntos con Dios. Ese era el gran negocio. Así que él se aterra de la inmoralidad. Habían casas de prostitución exclusivas para sacerdotes. Era una cosa impresionante. Y este hombre se aterra. Así que después de eso empieza a venir una gran convicción de pecado a su vida. Dice que casi lo vuelve loco. Dios estaba ya orando en su corazón. Él estaba siendo consciente de que él quería alcanzar la salvación, pero no podía por sus propios esfuerzos. Era lo que le habían enseñado. Dicen las anécdotas que incluso a Lutero le oía el confesor de él. Ustedes saben que los católicos se confiesan a un cura, pero me imagino que nominalmente los católicos van por allá cada vez que ya tienen primera comunión o algo así, ¿no es cierto? Los más consagrados se confiesan semanalmente. Pero Lutero cada vez que cometía un pecado iba y se lo confesaba. Y dice que el cura que lo confesaba le corría, le huía, lo veía llegar y dice, uy, ahí viene ese loco otra vez. Cada cosa que hacía, porque él quería hallar paz en su alma y no la hallaba. Se autoinfligía dolor, porque creía que a través de eso iba a alcanzar paz y él no la alcanzaba, ¿sí? Entonces sucede algo. Un día estudiando la Biblia, encontró el pasaje de Romanos 1:17 que dice, más el justo por la fe vivirá. Y ahí vino la revelación, o la luz más bien, del Espíritu Santo en su vida. Y él entendió que el hombre no iba a ser justificado por lo que hiciera, sino exclusivamente por la confianza en Jesucristo y en la obra de Jesucristo para salvación. Y eso cambió su vida. En esa época el Papa León X promulgó para financiar la construcción de la Catedral de San Pedro. Cada vez que usted ve el Vaticano ve la famosa Catedral de San Pedro. Eso se construyó a base de indulgencias, que era que el Papa expidió unos decretos, unos papeles, que el que comprara un papel de esos ya tenía garantizado que salía el alma de su familiar del purgatorio directo al cielo, o que ellos podían, incluso, escuche esto, podían pecar y ya tenían garantizada su salvación por ese documento, pero tenían que pagar por ello. Y manda a Alemania a un hombre que se llama John Tetzel. Y ese hombre era un
Eso era mejor que cualquier pastor de la prosperidad hoy en día. Era una fiera para vender indulgencias. Lutero más fue un revolucionario, era un gran teólogo, pero el gran teólogo, el tipo más, eso lo reconocen hasta los que no son reformados y hasta muchos católicos reconocen que Juan Calvino fue un gran teólogo, uno de los más grandes teólogos de la historia de la humanidad. John Knox, que fue el hombre que llevó el Evangelio y la Reforma a Escocia y logró que ese país se volviera de corazón a las Escrituras en su momento. Él fue el fundador de la Iglesia Presbiteriana. Iglesia Presbiteriana que hoy también en gran parte de ella está desviada. Pero todavía hay una parte de la Iglesia Presbiteriana reformada que es fiel a las Escrituras. Y otro hombre que se llamó Ulrico Zwinglio, que también fue un gran teólogo, y él empezó a entender el sentido simbólico de la cena del Señor. Hoy decir que la cena es un símbolo para nosotros es normal, pero en esa época la gente no creía que fuera un símbolo, creían que era literalmente el cuerpo y la sangre de Jesús, y que lo que se estaban comiendo era eso. Él empezó a entender y a explicar eso, y también habló del bautismo para adultos, porque la Iglesia Católica practica el bautismo de infantes, y él entendió que no era para los niños, sino para aquellos que habían creído que debían bautizarse. Entonces, esta es la historia de la Reforma protestante, de la cual somos herederos. Hay que conocer nuestra historia. Hay unos que son a veces muy necios y dicen, no, yo no confío en eso, yo confío en la palabra. Sí, pero es que esa confianza en la palabra vino de la interpretación acertada que hombres en el pasado hicieron de ella. Nadie tiene una creencia original. Si usted fuera el único que creyera algo sobre la Biblia, usted está equivocado. Porque si la verdad, si lo que usted entiende de la Biblia es la verdad, en el pasado hubo personas que entendieron lo mismo que usted ha entendido hoy. O si no, solo usted comprendió entonces las verdades. Y por eso es importante que entendamos que es muy rica la historia evangélica en ese sentido. Entonces, hermanos, eso básicamente como para introducir y que tengamos una idea de dónde viene el asunto de la reforma, de los reformados, ¿sí?